El siguiente mensaje, por el pastor Abelardo Muñoz, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Alguien dijo en cierta ocasión que la Biblia es lo que mejor explica a la Biblia y el Nuevo Testamento es el mejor comentario del Antiguo Testamento. Y eso es muy cierto de lo que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a continuar con la serie titulada La Gracia de la Ley. Y el día de hoy vamos a estudiar los mandamientos 6 al 9 del Decálogo. Nuestro texto será Deuteronomio 5 del 17 al 20. Pero antes de hablar de cada mandamiento por separado, es muy importante que entendamos dos cosas. Pónganme mucha atención, porque si no entendemos esto, de nada sirve que cumplamos los mandamientos. En primer lugar, en el Nuevo Testamento y tanto en los evangelios, de la boca del Señor Jesús como de la boca de los apóstoles, se nos repite muchas veces que lo más importante de la ley no es saberla, ni siquiera memorizarla, ni siquiera enseñarla y ni aún cumplirla. Y no estoy diciendo que no sea importante, es muy importante cumplirla, pero no es lo más importante. ¿Saben qué es lo primordial para Dios? Para Él lo principal es la motivación, lo que hay en el corazón detrás de nuestro deseo de obedecerla. Lo que nos lleva, lo que nos impulsa, lo que nos mueve a querer obedecer. Y en su palabra Él nos repite sin cansancio, iba a decir hasta el cansancio, pero no, de eso nunca nos vamos a cansar. Dios nos repite sin cansancio que lo más importante de la ley es el amor, tanto a Dios como al prójimo. En Mateo 22, 36 al 40, alguien le preguntó al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor le contestó esto, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso viene de Deuteronomio capítulo 6. Y le dice el Señor: este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, el Señor nos repite por medio de Pablo: porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Romanos capítulo 13, ábranlo porque ahí vamos a leer un pasaje amplio. Romanos 13, versículos 8 al 10. Ahí Pablo es aún más directo y más enfático y nos declara lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, y vean lo que dice, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque todo eso y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Así que pidámosle al Señor mayor gracia para resistir la tentación y el engaño de querer obedecer la ley sin amor, porque eso no es cumplirla, eso es fariseísmo. Y en segundo lugar, antes de entrar a cada mandamiento, pongamos también mucha atención a lo que Dios nos va a hablar por medio de cada uno de estos mandamientos, porque es muy probable que aquí entre nosotros haya personas que al oírme hablar de no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera, van a pensar que ellos no necesitan escuchar este mensaje. ¿Por qué? Pues porque nunca han asesinado a nadie, no han cometido inmoralidad sexual, no le han robado nada a nadie. Y a lo mejor
no escuchan con la atención que Dios quiere que escuchen. Los insto a todos, empezando conmigo mismo, a que seamos humildes y que abramos nuestra mente y nuestro corazón para entender correctamente lo que significa cumplir estos mandamientos y para reconocer que todos fallamos en cumplirlos y sobre todo fallamos en cumplir lo más importante, que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese es el título de este mensaje. El cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a empezar con Deuteronomio 5:17, el sexto mandamiento. El amor no hace mal a su prójimo, acabamos de leer. Por tanto, no matarás. Este mandamiento declara que la vida es sagrada. ¿Saben por qué? Porque tiene su origen en Dios. Dios es el creador de todo lo que existe. Y además, solo al ser humano Dios le concedió un honor muy especial. Solo a nosotros, de entre toda la creación, Dios nos concedió el ser hechos a su imagen, dice la Biblia, conforme a su semejanza. Y eso le confiere a nuestras vidas un valor y una dignidad únicos. El valor y la dignidad que tiene un ser humano no lo posee ni una galaxia, ni el monte Everest, ni el océano Pacífico, ni ningún otro paisaje o cosa creada que nos pueda impresionar. Nada tiene la dignidad que tienen ustedes y que tengo yo por ser creados a la imagen de Dios. Así como toda la creación refleja y revela algo de Dios, nosotros también somos un reflejo. A veces no muy claro, ¿verdad? Medio empañado, pero somos un reflejo de sus atributos y hasta de su gloria. Y por eso en Génesis 9:6 Dios dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Detrás de este sexto mandamiento se encuentra la autoridad de Dios mismo como creador. El problema es que desde la caída de Adán y Eva, la reacción del hombre a la autoridad de Dios, ¿saben cuál ha sido? Siempre desde Adán y Eva, que fueron los dos primeros humanos, la reacción ante la autoridad de Dios ha sido de rebelión y enemistad hasta nuestros días. El hombre en su estado natural, ¿saben qué prefiere creer? Prefiere creer que somos el resultado de la evolución o de un accidente o de un proceso natural, pero no les conviene aceptar que somos criaturas de un creador personal. Porque si aceptan que somos criaturas de un creador personal, entonces al mismo tiempo tendrían que aceptar que somos responsables ante ese creador. Pero si el hombre prefiere creer, somos resultado de fuerzas impersonales, de energías y de accidentes y de explosiones, y a lo mejor venimos de un changuito por ahí, pues eso como que sienten que los libera para hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué? Pues porque no se sienten responsables ante alguien. Y por eso hay tanta negligencia, tanta falta de respeto a la vida humana. Por esta razón hemos tenido los miles de homicidios que han ocurrido tanto aquí en Juárez como en el resto de nuestro querido México. Ahora la noticia, fíjense cómo han cambiado las cosas. Yo todavía me acuerdo, no hace muchos años, y todos los que son de aquí de Juárez deben recordar cuando la noticia más importante del periódico era que habían matado a una persona, asesinaron a alguien o ejecutaron a dos. Y no eran noticias de a diario, eran noticias esporádicas, allá de vez en cuando escuchábamos eso. Esas eran las noticias, las más impactantes. Esta semana, ¿saben cuál fue una de las noticias en primera plana del principal diario de esta ciudad? No han matado a nadie en 2 días. Tenemos 2 días blancos, le llaman. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad?
¿por qué tanta indiferencia al valor de la vida humana? La única esperanza que tenemos para cambiar esto es que nuestra sociedad vuelva a creer lo que Dios dice acerca de la vida. La vida es sagrada porque es un regalo de Dios. La vida humana es el don más precioso que un ser humano puede tener aquí en esta tierra. Claro, la vida eterna es lo mejor, pero no todos la quieren, ¿verdad? Y la vida humana que viene de Dios, nuestra sociedad la desprecia. Nuestra sociedad la minimiza, la pisotea. Desgraciadamente la ignora. ¿Por qué? Porque en realidad al que están ignorando es al creador de esa vida, es a Dios mismo que nos hizo a su imagen y semejanza. Y como consecuencia, pues quebrantamos este mandamiento de muchas maneras, no nada más el homicidio, también el aborto, que ya es legal en algunas partes de México, también el suicidio y muchas otras formas. Permítanme preguntarles algo. ¿Cuál es su reacción a las noticias de los múltiples y brutales asesinatos que son tan frecuentes en nuestro estado, en nuestra nación? ¿Cómo reaccionan? Porque nos vamos haciendo insensibles con tanto hecho violento. Pero espero que aún nos afecten, que aún nos duelan. Y a los que aún nos duelen, ahora les voy a preguntar otra cosa. Si les duele leer de muertes y de asesinatos y enterarnos de homicidios que han afectado a familias que conocemos aquí en Juárez, o tal vez a nuestra propia familia, ¿por qué nos repugna lo que sucede en nuestra sociedad? Pero muchas veces nos sentamos a entretenernos con muerte y violencia en la televisión y en el cine. Porque sigue siendo igual de repugnante. Una de las películas más famosas que acaba de salir y que todo el mundo quiere ir a verla, y no quiero que levanten la mano, pero es Los Juegos del Hambre, y espero que sepan de qué se trata. Y los que no la han visto, no pierdan el tiempo. Es violencia pura. Y no porque la he visto, leo de qué se tratan y generalmente no voy al cine, y menos a ver cosas como esas. Entonces debemos ser más sabios, hermanos, mucho más sabios. ¿Por qué nosotros que nos decimos hijos de Dios por la gracia que Él nos ha dado y queremos agradarle, por qué permitimos que nuestros hijos vean miles de asesinatos y de hechos violentos antes de entrar a primaria? No recuerdo las estadísticas ahorita, pero creo que para cuando llegan a primaria un niño ya vio como 15,000 asesinatos, porque ahí lo pone la mamá y el papá a que se entretenga con la televisión. ¿Por qué nos hemos dejado dominar por fuerzas que ven la destrucción de algo tan sagrado como la vida humana como entretenimiento? Esto nos muestra hasta dónde hemos caído como sociedad. Y este mandamiento también prohíbe toda actitud y toda emoción que pueda propiciar el homicidio, no nada más el acto en sí, sino las actitudes, las emociones que conducen a eso. Un autor que se llama Derek Prime dice que a primera vista el sexto mandamiento parece que se refiere únicamente a la acción de matar a alguien, pero no, dice. El Señor Jesús le dio a este mandamiento un significado mucho más amplio y profundo. Todos los pecados que conducen al homicidio y que son las causas del homicidio son totalmente prohibidos por este mandamiento. En el Sermón del Monte, Jesús dejó muy claro qué es lo que Dios demanda de nosotros. Demanda un estándar de justicia mucho más alto que nuestra obediencia al simple no matar.
Él no nada más quiere que por fuera digamos, pues con mis manos no he matado a nadie, estoy limpio. No, para ser genuina nuestra obediencia debe empezar aquí, en lo profundo de nuestro corazón. Y por eso, en cuanto a este asunto de no matar, escuchemos lo que dijo en Mateo 5, 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Hasta ahí vamos bien, eso es lo que dice Deuteronomio y Éxodo. Pero yo os digo que todo el que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y está hablando de la corte de Dios. Y cualquiera dice, pero yo os digo también que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que le diga raca quiere decir bueno para nada a su hermano, será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga tú idiota será reo del infierno de fuego. ¿Saben qué quiere decir aquí reo del infierno de fuego? El Señor está diciendo que cualquiera que le dice a alguien, tú idiota, será lo suficientemente culpable como para ir al infierno si no se arrepiente. Aun si no has asesinado a alguien físicamente, pues es muy probable que seas culpable de haber violado este mandamiento, y yo también. ¿Has odiado a alguien o le has deseado el mal? ¿Te has enojado tanto con algún prójimo que le has llamado, a lo mejor no idiota, pero imbécil, o estúpido, o cabeza hueca? Y a lo mejor se lo has dicho en su cara o a sus espaldas, o a lo mejor nada más se lo has dicho en tu mente. Es lo mismo, y es lo que está condenando este mandamiento. Jesucristo te dice que si lo has hecho, eres culpable del mismo juicio y castigo que aquellos que cometen homicidio. Tal vez tu reacción inmediata ante esta verdad sea protestar y decirle al Señor, estás exagerando, Señor, no es para tanto. Pero la verdad es que Dios no necesita tu opinión. Tu opinión no cambia nada. Lo que Jesús nos enseña aquí es que el abuso verbal brota de los mismos motivos pecaminosos, de pecados internos, que son el odio y el enojo, que eventualmente conducen al homicidio. La ley también prohíbe y condena las actitudes internas, no nada más los hechos externos, lo que brota de acá. Y por lo tanto, si insultas a alguien de una manera profunda y abusiva, eres sujeto a la misma culpa que los que asesinan. Esa es la verdad de lo que aquí Dios nos dice. Y si no me lo creen, abran la Biblia en Primera de Juan 3:15. Ya no me acordaba yo de este pasaje, y cuando lo leí el Señor me redarguyó aún más. Primera de Juan 3:15. Vean qué claro reafirma aquí el Señor por medio del apóstol Juan todo lo que acabamos de ver. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, así dice, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Estará exagerando el Señor? ¿O nos estará diciendo la verdad? Y solo la verdad. ¿Saben por qué es tan grave esto? Porque aunque no matemos con las manos, somos muy propensos a matar a nuestro prójimo con enojo, con desprecio, con rencor, con malicia, con chisme o con calumnia. Como dice el pastor Alistair Beck, cometemos pequeños homicidios secretos que creemos que no son importantes. La ley nos dice no matarás, pero el espíritu de la ley, o sea, su significado amplio, su dimensión completa, nos dice no se insultarán,
Ni siquiera se insultarán los unos a los otros de ninguna manera. Ni chisme que distorsiona y daña, ni malicia que ofende y desprecia, ni enojo que critica y calumnia, ni odio que agrede y destruye. Pequeños homicidios secretos. ¿A quién has matado en secreto últimamente? Confiésalo y desecha tu odio y enojo, y el Señor será amplio en perdonarte. Recuerda que el amor no hace mal a su prójimo, y el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos al siguiente mandamiento. Deuteronomio 5:16. El amor no hace mal a su prójimo, por tanto, no cometerás adulterio. Hace casi 50 años, y los que tienen el honor de acompañarme en ser mayores de 50 años, pues nos vamos a acordar de esto tal vez. Se filmó una de las películas más famosas de la historia del cine, y la filmaron el actor y la actriz más famosos de aquellos días, Richard Burton y Elizabeth Taylor. Y la película se llamó Cleopatra. Y al filmar esa película, estas personas iniciaron una relación de adulterio porque Richard Burton estaba casado. Elizabeth Taylor, ya no sé cuántos divorcios llevaba, pero ya había tal vez perdido la cuenta. Él estaba casado cuando inició esa relación. La sociedad norteamericana en general y a nivel mundial, porque pues les daban a ellos mucha cobertura, reprobó lo que hicieron, y esto fue en 1963. Y aún Hollywood condenó a Elizabeth Taylor por destruir el matrimonio de Burton. Por desgracia, en nuestros días esto es tan común que la sociedad, en lugar de reprobarlo, lo considera normal. ¿Y saben cómo se le llama ahora a este pecado de adulterio? Una aventura amorosa. Así como el sexto mandamiento nos declara que la vida es sagrada, este séptimo mandamiento nos enseña que el matrimonio también es sagrado, pues fue diseñado por el mismo Dios que nos concedió la vida. El matrimonio es un elemento esencial de la creación de Dios. El matrimonio es la institución divina que constituye la piedra angular de una sociedad civilizada. ¿Saben de qué depende el bienestar de la sociedad? El bienestar de la humanidad depende de que la unión matrimonial sea preservada, sea respetada con honor. Por eso este séptimo mandamiento nos requiere preservar la castidad y la pureza en nuestro corazón en primer lugar y en nuestras acciones y palabras. Y hasta donde sea posible, también nos exige este mandamiento preservar la castidad de nuestro prójimo, ayudar al prójimo a vivir de una manera pura, porque aquí este mandamiento implica una relación con alguien más. El matrimonio es un pacto permanente, exclusivo, solemne, de compañerismo entre un hombre y una mujer. Y para Dios ya no son dos, para Dios llegan a ser una sola carne. Eso se los decimos a los que se casan todo el tiempo, y se lo voy a volver a decir a Jové este próximo domingo. Al vivir fieles a ese pacto, los cónyuges encuentran consuelo, seguridad y ¿saben también qué? Protección. Uno de los propósitos para el cual Dios nos concede casarnos es protección de tentaciones que ahorita abundan allá afuera. Si yo estoy satisfecho con mi esposa, no voy a andar queriendo buscar satisfacción en otro lugar. Eso es una parte muy importante del matrimonio. Y el séptimo mandamiento contribuye a preservar el matrimonio al prohibir todo pensamiento, toda conducta, toda acción impura o inmoral. ¿Saben por qué detesta Dios el adulterio? No nada más porque causa mucho daño, mucha destrucción, y no solo a los que lo cometen, sino a todos sus seres queridos. El adulterio no daña nada más a los dos que lo hicieron. Recuerden que
los efectos y las heridas y las cicatrices que produce las llevan los que no lo cometieron, pero que aman a los que lo cometieron. ¿Y saben cuánto tiempo las llevan? Toda la vida. Así de grave es. Porque el adulterio es una traición, es una invasión, es un rechazo a la ley de Dios que nos ha sido dada para nuestro bien. El que comete adulterio separa o rompe lo que Dios ha unido y fracasa en lo principal. ¿Qué dijimos que era lo principal? Amar al prójimo. Al igual que con el sexto mandamiento, también con este debemos ser humildes, hermanos, y tener cuidado de no pensar que soy inocente de quebrantar este. ¿Por qué? Pues porque nunca me he metido con nadie. En el Sermón del Monte, en el mismo capítulo que les acabo de leer, donde el Señor les aclaró qué quería decir no matarás, ahí también les aclaró a sus discípulos y a nosotros qué quiere decir, qué abarca, qué incluye este mandamiento de no cometerás adulterio, porque es mucho más que el simplemente no acostarte con otra persona. En Mateo 5, 27 y 28, el Señor Jesús nos aclara el verdadero significado. Y dice así: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y también se le aplica a una mujer si codicia a un hombre. Dios no solo prohíbe el acto del adulterio o las palabras y conversaciones que trivializan, que consideran chiste el adulterio, que lo ven como causa de risa. Dios también aborrece nuestra complacencia de cualquier deseo, de cualquier pensamiento, de cualquier imaginación que venga a nuestras mentes. Y para Él, cuando un hombre soltero mira a la esposa de otro hombre, o un hombre casado mira a cualquier mujer que no sea su esposa con lujuria, para Él, para Dios, ese hombre ya es un adúltero. Y lo mismo se aplica a una mujer. Como dijo cierto autor, debemos estar alertas y no permitir que nuestro corazón se deje llevar por nuestros ojos. Porque ¿saben cómo empiezan la mayoría de los adulterios? Con los ojos. O con una conversación aparentemente inocente. Y aquí algo que debemos tener presente es que los hombres somos más tentados por medio de la vista y las mujeres son más tentadas por medio de las palabras, palabras bonitas, palabras tiernas o palabras que las halagan. Y por eso las mujeres deben tener mucho cuidado con la modestia en el vestir, porque pueden estar tentando a los hombres en su trabajo, en su escuela, en la calle, en la tienda, en el centro comercial. Y los hombres debemos tener mucho cuidado con las palabras, cómo le hablamos a las mujeres. Les aseguro que si pudiéramos hablar con cualquier persona que ha cometido adulterio, nos diría que nunca empezó la relación pensando que algún día iba a caer. No, se empieza de una manera inocente. En uno de los libros que leí venía un ejemplo de dos personas que ambas casadas, un hombre y una mujer, y eran compañeros de trabajo y se respetaban mucho y se admiraban mucho. Y empezaron a platicar más porque el trabajo los hacía que platicaran y tenían que pasar tiempo haciendo proyectos, pero después empezaron a llamarse por teléfono para cosas que ya no eran del trabajo. Y él empezó a decirle cosas bonitas a ella. Y a ella le gustó, ¿verdad? Y ella le empezó a contestar las llamadas y se empezaron a mandar recaditos.
Y empezaron a compartirse cosas personales que el esposo solo le debe decir a la esposa. Y ella también le empezó a decir sus cosas a él. Y terminó en lo inevitable. Destruyeron sus matrimonios y sus familias. Es tan peligroso esto, es tan sutil como podemos caer en empezar a dar pasos en el camino que nos lleva a la destrucción. Y son tan graves las consecuencias de violar este mandamiento que ¿saben qué dijo el Señor ahí mismo en Mateo 5, 29 al 30? El Señor usa una metáfora muy impactante. Vamos a leer Mateo 5, 29 al 30 para que vean, después de aclarar estas cosas, qué les dice el Señor a sus discípulos con tal de evitarles las consecuencias de estos pecados. Dice, y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Así de grave es. Y vean cómo tanto cuando les aclara qué significa no matarás, menciona el infierno como consecuencia. Cuando habla de lo que significa no cometerás adulterio, menciona el infierno. Y aquí cuando dice lo que te haga pecar, lo que te haga caer, lo que te haga alejarte y apartarte de los caminos de Dios, córtalo, quítalo, aléjalo, tíralo. ¿Por qué? Porque la consecuencia es eterna. Así de grave es. Y Dios aborrece no nada más el adulterio. ¿Saben qué aborrece? Nuestra complacencia de pensamientos impuros. Todo eso, todo lo que viene a mancharnos por dentro, ofende gravemente a Dios. ¿Saben qué es la ley de Dios? Todo esto que estamos estudiando es un espejo en el que nos vemos. Y es un espejo en el que nos damos cuenta que necesito a un Salvador, que necesito a alguien que me ayude a vencer esto, a apartarme de esto, porque aquí veo mi pecado de la manera más clara, pero es gracia que lo veamos, es gracia de Dios, porque eso nos conduce al único que nos puede ayudar a vencer, que es nuestro Redentor Jesucristo. Si lo que has escuchado acerca de este séptimo mandamiento te ha permitido ver que estás jugando o coqueteando o tolerando el pecado y la impureza de cualquier forma en tu vida, y el Espíritu Santo te está redarguyendo de que necesitas tomar acciones radicales, como dice el Señor, y no nos está diciendo arráncate literalmente el ojo o córtate la mano, no. Nos está diciendo, haz lo que tengas que hacer y aléjate. Y si el Espíritu te está diciendo que lo hagas, hazlo y empieza hoy. No te esperes a que sea demasiado tarde. Apártate de todo aquello que sabes que está mal, que ofende a Dios, ya sean palabras, pensamientos, acciones o relaciones. Deja lo que tengas que dejar, tira lo que tengas que tirar, sepárate de quien te tengas que separar. Haz lo que Dios te muestra, hazlo y hazlo por amor a Él. Nuestra motivación no cambia nunca. Si lo vamos a hacer es no nada más por miedo a que me vaya a ir mal, me descubran, destruya mi matrimonio, destruya mi familia, me contagien una enfermedad incurable. No lo hagas por eso. Hazlo por amor a Él y por amor a tu prójimo. A todos los prójimos a quienes tanto dañarías si caes. Tercer mandamiento,
Vamos a Deuteronomio 5:19. El amor no hace mal a su prójimo. Por tanto, no hurtarás. Si el homicidio y el adulterio han alcanzado niveles que nunca habíamos visto en nuestra sociedad, pues el robo o el latrocinio han adquirido proporciones epidémicas, son verdaderas epidemias en México y en muchos otros países. Y para muestra, como dice el dicho, para muestra basta un botón. Aquí sí les voy a pedir que levanten la mano, nada más para darnos una idea. Levanten la mano los que han sufrido alguna clase de robo, de lo que sea, o asalto en los últimos 3 años y medio. Gracias, la pueden bajar. Como la mitad de la iglesia. Y si la levantó el papá, pues toda la familia la debería levantar, ¿verdad? Hasta hace 4 años se cometían alrededor de 250, 300 robos de vehículos al mes aquí en Juárez. ¿Saben cuántos se cometen ahorita? Entre 800 y 900. Y ya no tenemos el primer lugar. Gracias a Dios, esos primeros lugares que nos los quiten, ¿verdad? Ahora lo tiene Monterrey, la tierra de mi querido César, que no vino ahora. En Monterrey, ¿saben cuántos carros se roban al mes? Entre 1,000 y 1,100. 13,000 al año. Y cada vez más a robo, a mano armada. El robo es con pistola o con algún arma. Hace poco leí que más del 50% de toda la ropa que se vende aquí en México es pirata. Incluye robo de la marca. Y como el 60% de toda la música que se vende aquí en este país es pirata. Pero donde sí no tenemos abuela es en las películas. El 90% de todas las películas que se venden en este país son no de piratas, piratas. No son de Peter Pan ni de los piratas del Caribe. Y no piensen que solo los inconversos, ay, esos incrédulos, ¿por qué lo hacen? No. Aquí suceden, aquí en la iglesia, hermanos. Me han regalado películas piratas aquí. Eso es quebrantar el 8º mandamiento. Eso nos da una idea muy clara de lo relevante y de lo urgente que es que entendamos este mandamiento y que le pidamos a Dios la gracia para honrarlo en esto. En la Biblia vienen 2 principios básicos que sirven de fundamento a este 8º mandamiento. Y se los voy a explicar. El primero es que Dios mismo establece el derecho del individuo a la propiedad privada. Dios mismo establece el derecho de todo individuo a tener propiedad privada. Este mandamiento nos enseña de una manera implícita, no lo dice explícitamente, pero implícitamente nos enseña que es legítimo y es algo digno que tengamos posesiones personales adquiridas de una manera legal. Si Dios hubiera querido que todo fuera de todos, pues no nos hubiera dado este mandamiento. ¿Por qué? No tendría sentido. No nos diría, no le quites a nadie nada, no, porque ¿qué es robar? Quitar lo que no es mío. Pero si todo fuera de todos, pues todo lo que yo quisiera lo podría agarrar en todo lugar y de cualquier persona o de cualquier institución y no sería quebrantar este mandamiento. Pero esa no fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Él quiere darnos a todos algunas posesiones que son solo nuestras. Ahorita lo voy a explicar un poco más. Dios nos hizo de tal forma
que es parte de nuestra dignidad humana. ¿Saben qué es eso? Un deseo. Dios le dio al humano un deseo, una necesidad de anhelar tener algo que sea solo nuestro. Todos anhelamos con llegar a tener nuestra familia, nuestro esposo o esposa, nuestra casa, nuestra carrera. Eso no es malo. Dios puso ese deseo en nosotros. Y Dios es el que nos lo concede. Y por medio de esas posesiones, ¿saben por qué nos concede llegar a tener cosas propias? Porque por medio de esas posesiones también nos permite obedecer otros mandamientos y cumplir su plan y avanzar el evangelio aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si Él nos concede a todos lo que Él quiera, diferentes dones, talentos y la capacidad de adquirir diferentes propiedades y posesiones o acumular riquezas, pues ahora por medio de eso Él también nos concede avanzar su reino. ¿Cómo? Dándole a la iglesia, dándole a otros, apoyando ministerios, apoyando a los que llevan el evangelio a otros lugares. Es parte de su plan. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Él nos concede de lo que Él nos ha prosperado, ser generosos y dar y ofrendar. En Primera de Crónicas 29:12 dice: de ti, Señor, de ti proceden las riquezas y el honor. Tú reinas sobre todo. Y no solo la riqueza proviene de Dios, sino la habilidad para generar riquezas y para acumular posesiones. ¿Y saben dónde se nos explica eso? En Deuteronomio 8. A lo mejor vamos a llegar allá después, pero aquí nada más se los voy a mencionar. Deuteronomio 8, 17 y 18. Para que nadie piense que tiene lo que tiene porque es muy listo, porque él puede, porque él es capaz, porque tiene la inteligencia y tiene todo lo necesario. No, si tú tienes inteligencia y habilidades y talentos y capacidades, Dios te las dio. Fíjate cómo dice Deuteronomio 8, 17 y 18. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y ahí viene algo muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué nos concede tener riquezas o acumular o adquirir? Pues para confirmar su pacto, por el pacto de amor que Él hizo y para que avancemos su reino. Esto es muy importante recordarlo, porque cuando las personas se exaltan sobremanera, y cuando estaba estudiando esto me vinieron a la mente 2 ejemplos de la Biblia. Dios es paciente cuando nos creemos mucho, es paciente, pero si seguimos diciendo mi poder, mi habilidad, mi capacidad es lo que me ha permitido acumular todo esto, tarde o temprano va a llegar de parte de Dios un hasta aquí, porque es una mentira lo que estás diciendo. Ahorita lo voy a mencionar más adelante. Número 2, ¿cuál era el otro principio? Primero, que Él nos da el derecho de tener propiedad privada. Y el principio número 2 detrás de este mandamiento es que, aunque sí tenemos ese derecho a tener propiedad privada, ese derecho no es absoluto. A pesar de que Él nos conceda tener posesiones exclusivas, ¿saben cuál es la verdad? Que Él sigue siendo el dueño de todo, aunque tú tengas el uso exclusivo. Él sigue siendo el dueño y tú y yo, simples mayordomos del patrón, del dueño que es Él. En el Salmo 24, versículo 1, Dios nos dice esto: del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Todo y todos somos de Dios. No quiere decir que todos lo aman, pero todos le pertenecen, aunque muchos lo rechazan.
Un escritor que se llama Skip Ryan dice, en el capitalismo el dinero es tuyo para que hagas con él lo que te dé la gana. En el socialismo el dinero es del Estado y el Estado lo usa para lo que la comunidad necesita. En el cristianismo el dinero le pertenece a Dios y se debe usar conforme a su voluntad. Si fallamos en hacer esto, estamos violando el 8º mandamiento. Y toda forma de hurto ofende al Dios Santo y menosprecia a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si les quitamos posesiones a alguien, si le quitamos cualquier cosa a alguien, no nada más le estamos quitando algo que adquirió por casualidad, no, le estamos quitando algo que vino de la mano de Dios para él. Y estamos ofendiendo a Dios, no solo a él. Y si aquí también te estás viendo tentado a pensar, pues no, todavía no me cae el saco en esto, porque no le he robado nada a nadie. Pues déjame recordarte que hay muchas maneras de robar. Y hay muchas otras cosas que podemos robar, además de dinero y posesiones materiales, tales como el tiempo de trabajo que se nos paga o la reputación de alguna persona. Ahorita les voy a dar varios ejemplos. Y también recuerda que hay diferentes sujetos de quienes podemos robar, no nada más del prójimo. A veces pueden ser instituciones y a veces puede ser Dios mismo. Les voy a mencionar algunas maneras flagrantes y otras sutiles. Flagrantes quiere decir descaradas, evidentes, y otras sutiles en las que podemos estar quebrantando el 8º mandamiento. No hurtarás. Escuchen y dejen que el Espíritu Santo nos hable. Podemos robarle a Dios al retener los diezmos que le pertenecen a Él. Y no nada más al no darle el diezmo completo, sino al decir, no, pues ahorita tuve un gasto extra, mejor se lo doy la próxima semana. Él va a entender porque Él es bien buena onda. Podemos robarle a Dios, y esta es una manera muy grave, al atribuirnos la gloria que le corresponde solo a Él, a nadie más, solo a Él. Y aquí es donde les digo que se me vinieron 2 ejemplos muy tremendos de la Biblia. Dios no va a permitir que un simple humano, pecador y frágil y débil, que necesita hasta dormir cada día para seguir viviendo, le robe la gloria. Y en la Biblia viene la historia del rey Nabucodonosor, que Dios le dio muchas oportunidades de darle la gloria a él, solo a Dios, y Nabucodonosor no entendió, y Dios le habló por medio del profeta Daniel, y Dios le demostró quién era el verdadero Dios, pero se le olvidó a Nabucodonosor, y un día se andaba paseando ahí en su palacio, en la cúspide de su imperio. Este hombre era el hombre más poderoso de toda la tierra. Su país había conquistado a todos los reinos. Y algún día que estaba descansando ahí en su palacio, salió a los jardines. Y de hecho, los jardines de Babilonia se conocen como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Eran impresionantes. Pero él sale y las ve. Y al ver sus palacios y sus jardines y sus obras arquitectónicas, fíjense lo que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para mi majestad? Y en ese instante, Dios ya no lo pudo aguantar más. En ese instante perdió la razón y se volvió como un animal. Y vivió como un animal por 7 años, comiendo hierba y viviendo en el monte, porque no le dio la gloria a Dios. Y nosotros también lo hacemos, hermanos. Siempre que nos atribuimos el mérito por algo que no hicimos nosotros, Él nos lo concede. Y viene otro ejemplo ahí también de otro rey, Nabucodonosor. No sé por qué Dios le dio la oportunidad de recuperar su razón. Cuando recuperó su razón, se arrepintió y ahora sí reconoció quién era el único altísimo, el único digno de toda la gloria y la majestad. Y es bueno ver que se arrepintió.
Pero viene otro que ese sí era un insensato y la consecuencia para él fue incluso más drástica. Este se llamaba Herodes y muchos de ustedes ya lo han leído ahí en los evangelios. Y un día también este insensato, que era un asesino, era un inmoral, mandó matar hasta a sus hijos para que no se quedaran con su trono, a varios de sus hijos. Era un tremendo Herodes. Pero en una ocasión, fíjense lo que hizo, robándole la gloria a Dios. Fue y dio un discurso a un lugar. Y aparentemente el discurso estuvo impresionante. Y la gente se quedó impactada. Y se levantan algunos de ellos y dicen: esta es voz de Dios y no de hombres. Cuando era un asesino inmoral. ¿Y saben qué dice la Biblia? Dios ya no lo toleró más, ni un instante más, que en ese mismo instante Dios lo mató, cayó muerto y se lo comieron los gusanos. ¿Por qué? Porque le robó la gloria al único que le pertenece. ¿Cómo andamos nosotros? ¿De qué nos estamos jactando? Porque ese es tal vez el más grave robo que podemos cometer. Otra manera de robar es no pagarle los salarios justos y a tiempo a los empleados. O si eres empleado, usar tus horas de trabajo para asuntos personales y para ponerte a navegar en internet. O para mandar textos a tus amiguitos o amiguitas. Otra manera es faltar al trabajo porque dices que estás enfermo cuando en realidad traes un catarrito leve. Pedir cosas prestadas y no regresarlas. Ya mencioné adquirir artículos pirata, eso es robo en despoblado. Alterar precios o ingresos para pagar menos impuestos. Hablar chismes o calumnias, robándole la buena reputación a nuestros prójimos. ¿De cuál de estas formas de hurto necesitamos arrepentirnos y empezar a obedecer lo que Dios nos dice en Efesios 4:28? No lo abran, pero ¿saben qué dice ahí? El que roba no robe más, sino póngase a trabajar con sus manos para que tenga lo suficiente para él y para compartirle a otros también. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos al 9º mandamiento. El amor no hace mal a su prójimo, por tanto, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Deuteronomio 5:20. Vivimos en medio de una sociedad en la que abunda la falsedad, la calumnia, el chisme, la deshonestidad en todos los ámbitos de la vida. Y este 9º mandamiento, ¿saben qué es? Es un llamado de Dios a la veracidad, a comprometernos siempre con la verdad, pero desde aquí. Tiene que empezar aquí, no nada más acá, desde el fondo de nuestro ser. En el Salmo 51:6, no lo abran porque lo tengo de la Reina Valera aquí, que es más clara, dice: he aquí tú, Señor, deseas la verdad en lo más íntimo. Él desea que la verdad nos brote del alma, nos brote del corazón. La honestidad es ante todo un asunto del corazón. Y cuando nos vemos en el espejo de este mandamiento, porque recuerden, la ley es un espejo para que veamos nuestra condición y luego ir a Cristo para que nos ayude. Cuando nos vemos en el espejo de este mandamiento, ¿saben cuál es el primer engaño que tenemos que resistir? El autoengaño, el creer que somos inocentes de toda falsedad, de toda calumnia, de todo chisme. Porque si hemos sido redimidos por su gracia, si hemos sido adoptados en la familia de Dios, pues debemos reflejar los rasgos de nuestro Padre.
todos nos parecemos a nuestros padres, ¿verdad? A nuestros progenitores. Así nos debemos parecer al Padre eterno. Y Él no miente, no puede mentir. En Él solo hay verdad y quiere que en nosotros se refleje ese atributo y ser hombres y mujeres de verdad. Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por desgracia, todos somos tentados a mentir de muchas maneras, ahorita las vamos a ver, a ser engañosos. Y a veces mentimos sin decir una palabra, mentimos cerrando un ojo, o mentimos moviendo la cabeza, o ¿saben cómo llegamos a mentir también? No diciendo nada, quedándonos callados sobre algo que sabemos que no está bien. Eso también es mentir y es violar este mandamiento. Pero la manera con la que mayor frecuencia mentimos o violamos, quebrantamos el 9º mandamiento es con la lengua. Y eso ya lo estudiamos en Santiago. ¿Por qué? Pues porque la lengua es un infierno de fuego, dice ahí. Nadie la podemos controlar. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él venga y nos ayude a controlarla. Y Dios le da mucha importancia a los pecados de la lengua, porque parte de lo que significa amar al prójimo es que seamos absolutamente honestos y veraces en lo que decimos de ellos y en lo que les decimos a ellos. No nada más cuando los vemos cara a cara, sino cuando hablamos de ellos con otras personas. Vamos a ver 4 maneras en las que podemos ser tentados a quebrantar este mandamiento. Número 1, calumnia o difamación. Es lo mismo, calumnia o difamación. ¿Qué es una calumnia? Pues es cualquier acusación falsa o maliciosa que hacemos en contra de alguien con el fin de deshonrar a esa persona, con el fin de manchar su reputación, de causarle daño. Primera de Pedro 2, abran la Biblia ahí por favor, Primera de Pedro 2, 1 al 2, dice así: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que Dios nos manda aquí por medio de Pedro, ¿saben qué es? Se podría expresar, todo lo que les acabo de leer, se podría expresar con que simplemente Pedro nos dijera: cumplan el 9º mandamiento. Eso es. No caer en engaño, no caer en malicia, no caer en hipocresía, no caer en difamación. Y solo llenándonos de su palabra lo podremos hacer. Y no nada más llenándonos de lo que nos dice ahí en Primera de Pedro, es muy importante también meternos a nuestra mente y a nuestro corazón Filipenses 4:8. Recuerden esa escritura y háganla propia. Fíjense lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Ahí está, verdadero, honesto, amable, puro. Porque es importante pensar en eso. Porque si eso es en lo que meditamos, eso va a salir de la boca. Porque si eso está en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Otra manera en la que podemos quebrantar este mandamiento es el chisme. ¿Y qué es el chisme? Pues es una noticia, y aquí hay que tener cuidado porque la calumnia siempre es falsa, pero el chisme es una noticia que puede ser verdadera o falsa, con la cual se murmura o se pretende difamar a alguien. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Y no nada más los separa, los daña, los hiere, no los ama. Y esta tentación al chisme es aún mayor que la tentación a la calumnia, por lo que les dije que puede ser verdad lo que vamos a decir. Y como tal vez sea verdad, pues nos justificamos pensando: pues no es una mentira,
Se lo voy a decir para que oren por él. Esa es la excusa típica. Pero debemos preguntarnos, antes de compartir cualquier cosa, pregúntate, no nada más si es verdad, sino ¿es amable? ¿Y es necesario que lo compartas? Si no es amable, aunque sea verdad, y no es necesario, es chisme. Y es un quebrantamiento del 9º mandamiento. Y no estás amando a tu prójimo, lo estás dañando. Lo que no cumpla con estos criterios, no nada más debemos evitar compartirlo. ¿Saben también dónde tenemos que ponerle un alto? Cuando alguien quiere venir a compartirnoslo a nosotros. No escuchen chismes, aunque sean ciertos, son chismes. Y ofende a Dios y ofende a nuestro prójimo. Y es muy difícil abstenernos de participar en el chisme de nuestros días. ¿Saben por qué? Porque ahora hay una industria del entretenimiento basada en el chisme. Tal vez sean los programas más populares de México, y estoy seguro que esto se repite en todo el mundo, los programas de chisme. Las revistas son puros chismes. El periódico tiene una sección de chisme. Las novelas, no se diga. Pero Dios nos llamó a algo más grande, a algo más puro, a algo más digno, a rechazar esa manera de hablar y de pensar, porque todo tiene que empezar acá adentro. Y a lo mejor alguno de ustedes se pregunta, a ver, pero entonces, si amo a mi prójimo y digo la verdad de él a alguien, pues no es chisme porque dije la verdad. Pero si lo vas a dañar con lo que dijiste, ya no lo amaste. Porque ¿qué dijimos? El amor no hace mal a su prójimo, y el cumplimiento de la ley es el amor. No basta con que sea verdad. Otra más, adulación. ¿Saben también cómo se le llama a la adulación? Se le llama lisonja. ¿Y qué es la adulación? Pues es decirle a alguien algo que no le dirías a otros acerca de él. En otras palabras, es hacerlo guaje, es darle a tole con el dedo, es decirle algo que no sientes que es cierto, pero se lo dices porque te conviene. Pero cuando alguien te pregunta por esa persona, no le dirías lo mismo. Es hablarle a alguien de una manera falsa, no sincera, que le va a hacer daño, y más si se la cree. Y una más, exageración. ¿Qué es la exageración? Pues distorsionar la verdad. ¿Y por qué la distorsionamos? ¿Saben por qué? Porque queremos ganar el favor de una persona o impresionar a alguien. Por eso distorsionamos la verdad. Quiero que alguien me ayude, me bendiga, me aprecie, piense bien de mí, o me admire, que es peor, porque ya me estoy dejando llevar por uno de los pecados que siempre está detrás del quebrantar el 9º mandamiento. ¿Saben cuáles son los dos principales pecados detrás de quebrantar este mandamiento? El orgullo y el temor. Porque tengo miedo a que piensen mal de mí, voy a decir algo falso. O porque quiero que piensen muy bien de mí y que me admiren, pues también voy a decir algo falso. Gracias a Dios, la solución a todo esto es la misma. Y con esto termino. La solución a no cometer pequeños homicidios secretos, porque los hemos cometido. La solución a no ver a una mujer con lujuria o a un hombre con lujuria, a no caer en pensamientos y conversaciones impuras, a no ver programas
que glorifican el adulterio, la solución a no robar nada a nadie, ni siquiera a Dios, porque lo he hecho. La solución a no hablar ninguna falsedad solo es una. ¿Saben cuál es la solución? Que alguien viva una vida perfecta, que nunca mate a nadie, que nunca tenga un solo pensamiento impuro, que nunca hurte nada y que jamás diga algo falso. Esa es la solución. Alguien que viva una vida perfecta y que obedezca toda la ley por mí y por ti. Y ya lo hubo. Se llama Jesucristo. La solución a todos nuestros pecados y formas en las que hemos quebrantado, no nada más esto, sino cualquier otro mandamiento, es la maravilla del Evangelio. Y fíjense la palabra que estoy usando, la maravilla del Evangelio. La solución a todo esto es que te maraville aquel que vivió una vida perfecta y que cumplió toda la ley a la perfección por ti y por mí y por todos los que decidan arrepentirse de haber quebrantado cualquiera de ellos y que pongan su confianza en Él. Esa es la única solución. Y lo que nos va a llevar a resistir quebrantar esto. Le voy a ver el equipo que pase, si vayan pasando los del equipo de alabanza si son tan amables. Lo que nos va a ayudar a resistir quebrantar cualquier mandamiento, lo que nos va a llevar o lo que nos debe llevar a arrepentirnos de haberlos quebrantado es el amor de ese que vivió la vida perfecta. La obediencia que Él llevó a cabo nos fue regalada por puro amor. Ese amor que Él nos mostró nos debe motivar a amarlo y obedecerlo. Y ese amor que Él nos dio nos debe motivar a amar a los demás. Si esa no es la razón por la que quieres obedecer la ley, entonces de nada va a servir que la trates de obedecer. Esperamos haya sido de bendición.